tardes, estimados televidentes y radiantes. La mesa redonda se acerca hoy nuevamente a un tema de interés nacional: la hidrometría y el sobreconsumo de agua. La situación en el país con el metraje, las nuevas medidas que se han aplicado, que se aplicarán para las tarifas del agua en el país y otros elementos de interés que tienen que ver con este importante sector del desarrollo nacional. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el compañero Vladimir Matos Moya, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el ingeniero Ricardo Limias Díaz, director general de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica del propio instituto, también el compañero Junior González Núñez, vicepresidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial de Agua y Saneamiento, y el ingeniero Ramón Ramírez Columbier, ingeniero principal de la empresa militar industrial Yuri Gagarin. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, elementos importantes que se van a hacer de mucho interés para todo nuestro pueblo. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, antes de entrar en nuestro tema importante de hoy, antes de entrar también en la sección La Noticia del Día, que viene a continuación, quiero aprovechar para ofrecer nuestras disculpas, un error ortográfico ayer grave en la parte final de nuestra mesa redonda, que cuando estábamos hablando de un glaciar, alguien pues puso o se puso mal en el guión glacial, como puede ser quizás una mirada petrificada, y estábamos hablando realmente de una especie de simbólica actuación por la desaparición de los glaciares en el mundo, y evidentemente ese error ortográfico, pues muchos nos lo señalaron y quería aprovechar para ofrecerles nuestras disculpas. Vamos entonces a nuestra sección La Noticia del Día. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y ministros de nuestro gobierno están en la jornada de hoy supervisando en las provincias centrales del país las acciones para enfrentar la contingencia energética. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha realizado una visita a las provincias de Santi Espíritu, Villa Clara y Cienfuegos para continuar chequeando la implementación de medidas para enfrentar la situación energética en el país. Según reportan Cuba Debate y otros medios de comunicación, el presidente está acompañado además por Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y también ministros de Gobierno. Entre otros temas, pues se refirió el presidente cubano a la necesaria preparación de los cuadros para entender el origen de la situación que enfrenta el país, provocada por la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia la revolución cubana. También se chequearon pues las acciones que se han acometido en las provincias para garantizar elementos como la producción alimentaria, la merienda escolar, la atención al sistema de atención a la familia, la transportación de pacientes oncológicos, hemodiálisis y altas médicas, la entrega de la canasta básica, también asuntos como el abasto de agua, la agricultura, la higiene comunal y el mantenimiento de actividades productivas de alto interés en cada una de estas provincias. En el caso de Santi Espíritu se chequeó de manera particular la búsqueda de alternativas para la distribución de alimentos, incluido el trasiego de leche y el incremento de las pesquerías en la presa Sasa, actualmente con muy bajos niveles de agua almacenada. En Villa Clara se resaltó que ningún servicio vital se ha paralizado, que se han ahorrado 609 toneladas de diésel, que equivalen al consumo de 10.969 viviendas durante los 30 días del mes, y que se han realizado 1.787 inspecciones por los inspectores de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía a los mayores consumidores del sector. En Cienfuegos también hubo intercambio en el Teatro de la Universidad Médica Raúl Dorticós Torrado de la ciudad capital, y allí también se evaluaron la implementación de medidas adoptadas para enfrentar la contingencia energética. Estuvieron presentes las principales autoridades de estas provincias y directivos de las empresas más importantes de cada uno de los territorios. Nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy para hablar del importante tema de la hidrometría y el consumo de agua
en nuestro país, las nuevas medidas que se implementan para pues, ayudar también al ahorro de este importante recurso. Pero una noticia en meses pasados generó pues comentarios, expectativas, opiniones de nuestro pueblo a partir de la decisión del Consejo de Ministros de implementar nuevas tarifas para el consumo de agua en el país y también pues ampliar todo el sistema de metraje de agua en la nación, tanto en el sector estatal como en el sector residencial. De eso queremos hablar en esta mesa redonda de hoy y quisiera comenzar hablando con el vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el compañero Vladimir Matos Moya, para que nos sitúe en contexto estas decisiones. ¿Por qué se asume, se decide modificar el sistema tarifario en el país? ¿Cuáles fueron las modificaciones que se aprobaron? ¿Cuáles son las tarifas que se pondrán en vigor y qué importancia tiene eso dentro del contexto del desarrollo de las acciones para proteger un recurso tan importante como el agua en Cuba? Sí, Randy, primero que nada un saludo para ti y un saludo para todas las personas que sintonizan la mesa redonda. Efectivamente, el antecedente de medir el agua en Cuba no es tan reciente. O sea, ya en Cuba el agua se mide desde hace más de 2 décadas. E incluso hay experiencia de los años 80 en que se intentó un proyecto de medir el agua e incluso de aplicar una tarifa vinculante. Pero no es hasta a principios del año 2011 cuando comienza todo un proceso estratégico de pensar precisamente con más responsabilidad ante el agua, teniendo en cuenta que es un recurso escaso, un recurso finito y que cada vez está más amenazado. El 6º Congreso del Partido aprobó lineamientos específicos para recursos hidráulicos, que en aquel entonces fueron 4. En el caso del Consejo de Ministros, aprobó en el año 2012 la Política Nacional del Agua. El 7º Congreso incluso aprobó 8 lineamientos específicos para el sector de agua en Cuba, porque se trata de una política vinculante, porque el manejo del agua hay que verlo como un manejo integrado e integral. Todos participan de una manera u otra, todos los sectores de la economía, toda la propia población. Sí, el agua en su carácter transsectorial precisamente genera un vínculo interactivo que las políticas siempre hay que analizarlas de manera integrada. Por lo tanto, la medida de METRAT y la medida de aplicar tarifas no pueden verse como medidas aisladas. Tienen que verse en un contexto precisamente vinculante, donde todas las políticas van a ese gran fin, que en el caso cubano es ahorrar el agua, por la importancia que reviste el recurso para el desarrollo económico, social, del medio ambiente. La ley número 124, las aguas terrestres, se aprueba en el año 2017 y se pone en vigor en febrero del año 2018. Todo esto son documentos normativos, estratégicos, de políticas y documentos regulatorios que tienen un factor común y es precisamente el agua como centro del asunto, y para lograr su cuidado, protección y los beneficios, sobre todo sostenibles, pues han tenido en cuenta el elemento de tarifa y el elemento de medir el agua, porque son herramientas que han demostrado su efectividad en el ahorro de recursos. La Constitución de la República, incluso recientemente aprobada por toda la población cubana, dedica un artículo específico al tema del recurso agua e incluso la satisfacción de las necesidades vinculadas al agua. Este artículo expresa que todas las personas tienen derecho al agua, que el Estado trabaja para asegurar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, pero también establece la responsabilidad que tenemos todos en su retribución y en su uso racional y productivo. Quiere decir que este artículo de la Constitución constituye en sí una visión estratégica del país, precisamente porque asegurar el cumplimiento de este artículo tiene que ver con todas las políticas que en materia de agua se han aprobado y priorizado en Cuba en los últimos años, aunque siempre ha sido así, pero ahora en el nuevo modelo económico y otros instrumentos se le da un énfasis especial al tema.
El acuerdo número 0919 del Consejo de Ministros, que fue el que, ya entrando en materia de tarifa, aprobó precisamente no un nuevo sistema tarifario, sino un reordenamiento de las tarifas, porque las tarifas en Cuba datan desde el año 2000, en el caso del consumo metrado, y desde el año 94 del consumo no metrado. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de reordenamiento precisamente para lograr el propósito u objetivo. El Consejo de Ministros en ese acuerdo aprobó como temas fundamentales 3. Lo primero es la aplicación progresiva de esta tarifa a partir del año 2020. Como la tarifa, en este caso, se reordenó según el sector de consumo, se habla del sector productivo, del sector presupuestado y del sector doméstico, bueno, residencial, población, como todos conocemos. La aplicación progresiva precisamente se establece en ese orden. Primero, el sector productivo, cierre el primer trimestre. Segundo, el sector presupuestado, cierre del primer semestre, o sea, segundo trimestre. Y finalmente, el sector doméstico en el último trimestre del año, para ir en orden precisamente de protección a los sectores de la economía y población, como más conviene aplicar para previamente en un proceso de, vamos a decir, facturación preventiva o algo así, ir informando a los usuarios del agua a qué situación se van a someter con la tarifa previamente para que puedan tomar todo tipo de medida técnica, organizativa, económica, en función de acomodar el consumo a lo que precisamente merecen conforme a la tarifa. Hay un segundo tema que, bueno, aquí se va a tratar de alguna manera porque no se puede hablar de tarifa, no se puede hablar de medición del consumo si no hablamos de mejora de servicio. Que es algo que en una mesa redonda hace aproximadamente un mes estuvimos abordando, ¿no? Se trató. De todo el trabajo que se está haciendo. Exactamente. Y precisamente el tema de las tarifas tiene un vínculo muy estrecho a la mejora del servicio conforme al Plan Hidráulico Nacional que se aplique, que aquí se abordarán algunos elementos. Y un plan de comunicación. Bueno, hoy estamos acá precisamente como parte de ese plan de comunicación. Ya hemos hecho varios encuentros con la prensa. Ayer se visitó precisamente la fábrica de producción de metros. Se han hecho boletines especiales. Se ha trabajado muy dinámicamente con las redes sociales. E incluso hay todo un estado de opinión que se ha recogido de las redes. Más de 390 criterios vinculantes con el tema. Hay un apoyo de la población demostrado en la decisión. Siempre, por supuesto, enfatizando en aquellos problemas que nos toca resolver, que son vinculados a la calidad del servicio, el tema salidero, el tema continuidad del servicio, el tema presión en las redes, y el tema, por ejemplo, con la tarifa es novedoso, que es un tema que no tenía la tarifa anterior, que es la solución a los edificios multifamiliares, que no es a todos, es solo a aquellos que no son metrables, bajo determinado criterio que va a aprobar precisamente el Instituto de Recursos Hidráulicos. Ahora, un fundamento importante y decisivo, tema agua. En Cuba la lluvia o las precipitaciones, como conocemos todos, es la única fuente, o para no ser absoluto, es la fuente más importante, la principal, de agua y es la principal. De hecho, resulta más del 98% de todo el agua que se utiliza en Cuba. La lluvia, y está demostrado por estudios que se han realizado vinculados con el cambio climático, todos sabemos que lo que va a ocurrir hacia el futuro es un proceso de disminución progresiva de la lluvia, pero no solamente hacia el futuro, es que en Cuba ya se han actualizado los estudios vinculados al tema de la lluvia y una primera etapa comparada con la que actualmente estamos viviendo ha demostrado una disminución de más de 40 milímetros de lluvia en un periodo comprendido primero del año 31 hasta el año 61, 72 y del año 61 al 2000 hay esta disminución. Pero lo que demostró el estudio del cambio climático es que para el año 2050 los recursos de lluvia van a disminuir en 128 milímetros. Y para el año 2100 en 278 milímetros. O sea, en Cuba, esa sería la media. Esa es la media en Cuba. Cuando esto ocurra estaríamos en el orden de una media nacional de 1000 milímetros de lluvia. 1000 milímetros es realmente una lluvia escasa, es una lluvia que aporta pocos recursos a la disponibilidad de agua para la economía, para la sociedad y el medio ambiente. Por lo tanto, esto impone que tenemos que cambiar nuestra relación con el agua. O sea, tenemos que adoptar medidas hoy, si estamos pensando en sostenibilidad, para que precisamente el futuro esté garantizado, porque las posibilidades que tenemos en materia de disponibilidad de agua todavía son suficientes si las usamos racionalmente. O sea, está demostrado
que el recurso de agua proveniente de la lluvia, bien utilizado de forma racional, es suficiente y será suficiente para el próximo futuro si aplicamos toda esta medida que estamos mencionando. En el caso de la distribución espacial de la lluvia, porque la lluvia no se puede mirar solamente en el contexto de la cantidad de lluvia precipitada, hay que también hablar del tema de la distribución espacial de la lluvia. A veces llueve y no es donde están las fuentes de abasto. Y es lo que está pasando. Nosotros, bueno, debemos recordar el tema, años 2003, 2005, la sequía que fue sobre todo muy afectada a las provincias orientales, específicamente Holguín. Después en el año 2007 al 2009 se repite un proceso de sequía que ya no está en las provincias orientales, se abarcó todo el país, incluso afectó mucho a la capital, y en el año 2013-15 se repite un proceso de sequía. Las sequías ya son más frecuentes, pero también son más duraderas. Por lo tanto, el régimen de precipitaciones no solamente hay que verlo desde la perspectiva de la cantidad de agua, hay que ver también la distribución espacial, porque está lloviendo menos en lugares donde llovía más y en la zona de influencia. En el caso, como elemento también importante y decisivo, está el tema del alto costo que tiene el servicio de agua. Hay estadísticas de los últimos 10 años que demuestran que el costo del servicio, en el caso cubano, ha incrementado en un 50% aproximadamente. Esto es bastante similar a los países de Latinoamérica. Hay una comparación que se hace del caso cubano y el caso latinoamericano, y efectivamente el costo del agua se ha incrementado, y el agua, que es un servicio que depende básicamente de consumir recursos energéticos, yo creo que una conclusión importante es que estaremos pensando como país, si cada uno aportamos el ahorro que corresponde, porque cada metro cúbico de agua servida equivale a 0,34 kilowatts aproximadamente de consumo. Estamos ahorrando agua y estamos ahorrando energía. Estamos ahorrando agua, estamos ahorrando energía. Por lo tanto, en ese caso estaríamos pensando como país. Y en el caso cubano, evidente, también hay que decir, y es importante porque es vinculante con la tarifa, que el costo del servicio que va a precio es menor porque el Estado cubano, a través del presupuesto, asume importantes costos. Asume el costo, por ejemplo, de la depreciación de la infraestructura, 75 millones. El mantenimiento mayor que se le dedica a la infraestructura anualmente. Subsidios que han ocurrido en todos estos años de una forma u otra que promedian 25 millones anuales. Y el tema del costo de importación, que todos sabemos que por la tasa de cambio significa para Cuba un valor más alto de lo que realmente es, porque realmente la relación de la moneda así lo impone. Como dije anteriormente, la tarifa que se aprobó por el Consejo de Ministros se aprobó en 3 sectores diferenciados. Hay temas que tienen que ver con el reordenamiento, porque tienen que ver con algunos servicios que venían ocurriendo, o sea, servicios que se realizaban y que no estaban contenidos en la tarifa anterior. Por lo tanto, era necesario actualizarlo, porque igual la aprobación de las tarifas, como son tarifas de un servicio público, son aprobadas o bien por el Consejo de Ministros o bien por el Ministerio de Finanzas y Precios. Bueno, hay algunas tarifas que estaban aprobadas a nivel local y eso había que reordenar. Claro. Por eso el reordenamiento no estaba tan básicamente centrado en tema precio. Es que, de hecho, el tema precio en la tarifa, sobre todo para la población, más bien lo que hace es protegerla, porque en el caso de los consumos por debajo de la norma, prácticamente son subsidiados por el Estado de manera general, porque realmente no significan una carga para la economía familiar. En el caso del sector productivo y el sector presupuestado, por ejemplo, aparece un servicio que no se contemplaba anteriormente, que es el alcantarillado pluvial. O sea, son empresas de acueductos, de alcantarillado y drenaje pluvial. Entonces, es un servicio que no estaba incorporado. El abasto de agua desalinizada en los últimos años, precisamente por la sequía. Las plantas. Y ha habido, por supuesto, que incorporar este servicio a las tarifas. Está el tema del sector productivo, que con la actualización del modelo económico cubano aparece la figura, por ejemplo, del trabajador por cuenta propia y otra figura que no estaban incorporados, por lo tanto la tarifa no distingue entre persona natural o persona jurídica. Simplemente de acuerdo al nivel de actividad y la actividad que se realice, bueno, la tarifa tiene que ver con la norma que está establecida para cada tipo de actividad de la que se practican. Y en el caso del sector doméstico está el tema de la uniformidad del servicio de limpieza de fosas, porque es una de las actividades que estaba siendo aprobada a nivel local y había que unificar un criterio nacional, y lo que se hizo fue promediar el precio, por lo tanto no hay alteración de precio, lo que hay es una aplicación de un precio nacional. Y el tema que comenté hace un rato, que es el tema de los edificios multifamiliares, que se ha interpretado que se trata de todos los edificios.
no es así. Realmente se trata de un número mínimo de edificios que por las condiciones constructivas y las redes hidráulicas se hace en las condiciones actuales de la tecnología con que contamos y la relación costo-beneficio. Metrarlo ahora impone un gasto que realmente no se justifica, pero el resto de los edificios, que son la mayoría, sí hay que metrarlo. O sea, el metraje es a nivel de cada vivienda. Por tanto, la preocupación que tiene la población, lógica, de acuerdo a la interpretación que se hizo, nosotros estamos incluso... Pensaba que metraban el edificio completo y que entonces cada cual pagaba un promedio. Exacto, porque es lo que un poco se pudo haber interpretado. Me parece que eso al final es un tema que, comunicándolo bien, además tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir incluso sobre ese tema, porque probablemente este tipo de tarifa va a ser la última que se aplique, incluso puede ir más allá del 2020. Estamos pensando hacer procedimientos bien específicos para que la población se proteja en este sentido. Ya en el caso de uno de los criterios más importantes que se asumió para la tarifa, el tema de la equidad. Bueno, tanto el servicio doméstico como el servicio no doméstico está normado. En el caso del servicio doméstico, la Organización Mundial de la Salud asume que son suficientes entre 50 y 100 litros por habitante cada día. ¿Cuánto se consume en Cuba? En Cuba, el valor que se consume es aproximadamente 4,5 veces este valor. Tiene que ver con el propio tema precisamente del no metrado, del no tarifado, que influye mucho en este sentido, y una cultura también de consumo que tenemos que ir modificando con el tiempo porque realmente la política se proyecta. Sin embargo, en Cuba, a diferencia de esta decisión de la OMS, en Cuba se establece un mínimo de 100 y un máximo de 150. O sea, favorece en 50 litros habitante día más, y eso precisamente el volumen total es protegido por la tarifa, prácticamente subsidiado. O sea, cuando la persona consuman ese volumen, estarán pagando una cantidad erogando un financiamiento todos los meses por el consumo, que puede demostrarse que protege a la población, porque cuando se consumen 3 metros cúbicos al mes, medido por supuesto, que equivale a los 100 litros que comenté, o 4,5 que equivale a los 150 que comenté, estaría pagando una facturación promedio por persona de 0,75 pesos, o sea, 75 centavos en el primer caso y 1,5 en el segundo. A partir de ese momento, como ya los consumos son consumos que ya son prohibitivos porque son consumos no necesarios, porque son de derroche, evidentemente se aplica una tarifa progresiva en ese caso. Igual ocurre... Es decir, para que tenga un consumo normal no hay ninguna penalización. Es para aquellos que consumen por encima del promedio y que derrochan el agua, ¿no? Más que una penalización, hay una bonificación, porque el costo del servicio en Cuba está en el orden de 32 centavos. Sin embargo, el precio de estos primeros consumos está en el orden de 25 centavos, que es inferior a ese costo. En el caso del estatal, o sea, de las actividades no domésticas, estamos hablando del sector presupuestario y productivo, igual, por primera vez se introduce la bonificación como tema. E incluso es uno de los resultados que hemos venido incorporando a partir de la decisión del Consejo de Ministros, que en este proceso de reordenamiento, todo lo que deba ser cambiado en función de favorecer el resultado que se espera, se haga. Y lo que se decidió fue, además de la penalización por el sobreconsumo, introducir una bonificación por el consumo por debajo de la norma. Estimular el ahorro. Estimular el ahorro. Por lo tanto, estaríamos cumpliendo así lo que está como política y regulación planteada de penalizar los sobreconsumos y estimular el ahorro. En ese empeño, por supuesto, hay un trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? de prácticas ya de las que estaremos hablando a lo largo de esta mesa redonda. Pero en sentido general, en su opinión, lo que se trata es sobre todo de una política que no es, pudiéramos decir, abusiva, en el sentido de un precio excesivo, pero que además sí, de todas formas, va a estimular el ahorro del recurso, ¿no? Así, efectivamente, y como la experiencia de la que se parte para este segundo reordenamiento es precisamente de la tarifa que ya se venía aplicando, que es una tarifa que estructuralmente es muy parecida y que ya demostró que efectivamente conlleva al ahorro la aplicación de la tarifa, lo que hicimos fue perfeccionar ese propio mecanismo, introduciendo el elemento, por ejemplo, de incentivo para la bonificación, que eso debe contribuir en mayor medida al ahorro. Por lo tanto, efectivamente, Randy, la tarifa, el fin básico es ahorrar ese recurso de agua
que está comprometido a futuro por la explicación o por lo que hemos explicado anteriormente. Este trabajo va acompañado, como usted decía, de toda la inversión que se está haciendo para mejorar la calidad de los servicios. Y un ejemplo de eso es lo que ocurre en La Habana Vieja, un sector donde se han hecho importantes inversiones en los últimos años, especialmente en los últimos meses, y a la vez hay acciones importantes de metraje para el cobro del servicio de agua. Yo les propongo que veamos esta experiencia de La Habana Vieja para también entender un poco más este asunto del que estamos hablando en nuestra mesa redonda de hoy. A partir de la rehabilitación de 9 kilómetros de la conductora Crucero, que abarcó desde los tanques de Palatino hasta Prado y Malecón, la empresa Aguas de La Habana emprende disímiles acciones de mantenimiento en función de garantizar un mejor servicio de abasto de agua en esa área capitalina. Por estos días, diversas brigadas intervienen en circuitos que aún no contaban con servicio de metraje, uno de los pasos de la sectorización. Una herramienta estratégica que permite, mediante un indicador que es el rendimiento técnico, definir el nivel de aprovechamiento que tenemos en el consumo del agua. Debemos decir además que esta herramienta tiene varias etapas, fundamentalmente el metraje masivo, la sectorización, la telelectura, todas ellas se están aplicando en este momento en La Habana Vieja. La acción del programa de metraje. Esto es una acción con el objetivo de ahorrar agua. El criterio fundamental que tenemos es ahorrar agua, porque a la vez que las personas estén metradas, un cliente metrado tiende a ahorrar agua. Con estas maniobras se ha logrado un aprovechamiento racional del líquido, disminución considerable de rotaciones y acarreo en carros cisternas, resultados que se traducen en bienestar y calidad de vida para los 95.000 habitantes de ese territorio capitalino. Ha aparecido un gran número de habitantes que nunca había tenido o que había tenido un servicio bastante eficiente y que a partir de esta puesta en marcha se han sentido mejor, se han acercado a las oficinas comerciales. Ya hoy en día tenemos desde la calle Colón hacia abajo hasta Cárcel con un buen beneficio de agua. Ya aquí en esta población que le estoy mencionando ya no tenemos necesidad de carros cisterna. Aguas de La Habana asume hoy con particular interés las fugas en las conductoras, redes, acometidas y en otras edificaciones, por ser esta una de las problemáticas fundamentales que enfrenta el sector. La entidad labora además en la optimización de instalaciones hidráulicas e hidrológicas de importancia en la capital cubana, con miras al aniversario 500 de su fundación. Arianna Corona para la Mesa Redonda. Bueno, y cómo estas acciones de ampliación del metraje a todos los sectores de adecuación de las tarifas del servicio de agua se inscriben dentro del Plan Hidráulico Nacional. Sobre eso quisiera conversar con el ingeniero Ricardo Limias Díaz, director general de Desarrollo de Infraestructura Hidráulica en nuestro país. Ricardo, ¿cómo está concebido dentro del Plan Hidráulico Nacional estas acciones que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros? ¿Qué importancia tienen dentro de ese Plan Hidráulico Nacional? Bueno, primero que nada, Randy, buenas noches para ti y para todos los televidentes y radiovidentes que nos escuchan. El plan, primero que nada, vamos a complementar un poco la información que el vicepresidente primero nosotros daba en el orden del marco regulatorio, ¿no? En el año 2014 y con antecedentes en un programa de recuperación de pérdidas que existió y se aprobó por el Consejo de Ministros en el año 2011 y un programa de abasto y saneamiento que también se aprobó por el Consejo de Ministros en el año 2013, es elaborado el Programa Hidráulico Nacional que concibe toda esta estrategia que anteriormente se comentaba. Esta aprobación, esta elaboración y todo lo que comentaba el vicepresidente primero hace que el Programa Hidráulico Nacional y el Plan Hidráulico Nacional forme parte del Plan de Desarrollo Económico y Social que tiene Cuba hasta el año 2030. En ese escenario, las acciones propuestas están dirigidas en lo fundamental a proteger los recursos hídricos, a mejorar la eficiencia en el uso del agua, a incrementar la disponibilidad de agua, a garantizar las demandas requeridas para el abasto de la población y la economía y a mejorar e incrementar la calidad de los servicios. Este Plan Hidráulico Nacional y Programa Hidráulico Nacional se compone de 5 subprogramas. Dentro de él, 2 que directamente están vinculados y estrechamente relacionados son el de agua, el de saneamiento y el de hidrometría, pero fundamentalmente agua e hidrometría porque se vinculan a tributar los resultados que hasta ahora se venían comentando. En el caso del programa de agua potable,
en lo fundamental persigue garantizar las demandas de agua, de abasto a la población, a la economía, y se vincula directamente y estrechamente, como decía, con el programa de hidrometría. ¿Por qué recalcar en este programa de abasto y saneamiento? Porque es visible, usted lo ve, el mal estado en que se encuentran las redes, sea por capacidad, por caudal, o sea, por dimensión de la tubería, o sea por la edad, la antigüedad que tiene esa red, ¿no? que tiene la red. Es visible. Entonces, por supuesto, existe una estrategia hoy, se ha comentado en el espacio anterior donde estuvimos acá como recurso hidráulico, explicamos, existe un programa de rehabilitación de redes que concibe hoy, en estos momentos se rehabilitan 17 ciudades. Millones de pesos. Millones de pesos, fondos considerables que se destinan, para lo cual existe una estrategia para conseguirlo. En pantalla podemos ver, traemos una gráfica donde se dibuja el comportamiento de la ejecución de ese plan de inversiones durante los últimos años, o sea, desde el año 2012 hasta la fecha. Se ven los niveles que se han venido ejecutando y los niveles de ejecución que estamos teniendo en ese programa. Que son crecientes. Pero a la vez se muestra en una tabla los objetivos que hemos estado obteniendo. O sea, hemos logrado una buena cantidad de kilómetros de redes y conductoras que al final tributan en mejoría del servicio, y hemos logrado instalar del año 2015 al año 2018 un poco más de 500.000 metros contadores, que también persiguen el mismo objetivo de mejorar el servicio y al final poder aplicar la tarifa que se había comentado. Y eso además viene con la reducción de los porcientos de fuga de agua antes de llegar al consumidor, ¿no? Se mejora el servicio en la conducción, se eliminan las fugas de agua y después se complementa con el metraje. Siempre con el objetivo de, por la vía del metraje, lograr en la población una conciencia de ahorro que permita los beneficios que obtenemos por ahorro en ese lugar, transmitirlo a otras personas que puedan entonces mejorar el servicio. Siempre el principal propósito, tanto del programa de rehabilitación de redes como el de metraje, es el de mejorar el servicio. Específicamente referido al programa de hidrometría, es importante señalar que como programa general parte de la medición desde la fuente. O sea, el vicepresidente primero hablaba que la principal fuente de agua, ¿no? Es la lluvia, en el caso de nuestro país. Y nosotros partimos, el programa de hidrometría es un programa muy abarcador que parte de medir cómo cae la lluvia hasta la persona natural cuando se la medimos en la entrada a la casa. Este programa es muy abarcador, parte de medir todo el agua que sale de las presas, que se conduce por los canales, por las conductoras hasta que llega a la vivienda, y en la vivienda el objetivo fundamental que se persigue, porque la población es uno de los principales consumidores y usuarios de esa agua no es el único, pero sí es uno de los principales que consume. Y medirlo en la fuente, por supuesto, es lo que propicia tomar decisiones y estrategias para el mejor uso de esa agua. Es correcto. Entonces, este programa está diseñado, el programa de medición, específicamente porque el programa de abastecimiento es un programa un poco más ambicioso y que lleva un poco más de tiempo por las implicaciones y el costo financiero que demanda. Pero específicamente el programa de metraje está diseñado, y nuestro propósito, nuestra meta es lograr que en el 2025 nosotros hayamos llegado al 100% de los clientes metrados. Ya anteriormente, en el 2020-2021 pretendemos lograrlo en el sector jurídico, pero en el sector residencial, en las personas naturales, en el año 2025. Tenemos diseñado toda una estrategia que transita por financiamiento, porque es un programa que demanda financiamiento, no solamente para adquirir los metros contadores, sino también para adquirir brigadas de montaje, para adquirir herramientas, elementos que complementan no solamente el montaje de los metros contadores, sino también la sostenibilidad del programa de medición, porque si tanto es importante lograr llegar al 100%, más importante es después sostener eso en el tiempo. Y por tanto las brigadas irían a lograr el objetivo, pero además después en el tiempo lograr mantener el servicio y la medición. El objetivo fundamental de la medición, o sea, de rehabilitación de redes y luego la medición, es lograr al final un servicio de 24 horas. O sea, esa es la meta de la medición, a través de todas las mejorías que con ello vienen. Por supuesto, mejora la calidad del servicio cuando metremos. Vamos a tener más constancia, vamos a tener más presión y además vamos a tener sostenibilidad del servicio. Vamos a ahorrar recursos financieros, vamos a ahorrar recursos materiales, fundamentalmente vinculados porque el peso más grande lo tiene el costo eléctrico, que concibe hoy el hecho de transportar el agua, de conducir el agua hacia los lugares de consumo. Después de la agricultura, recursos hidráulicos es el segundo sector que más consume energía. El principal consumidor después de la agricultura. Vamos a tener ahorros eléctricos,
vamos a tener, o sea, el ahorro en el componente eléctrico es directamente proporcional al ahorro en portador energético, que es una de las cosas de las cuales más dependemos en nuestra economía. Vamos a tener menos horas de equipos de bombeo y con menos horas de equipos de bombeo van a disminuir los costos de mantenimiento asociados a los equipos de bombeo. Vamos a tener ahorro en productos químicos asociados al agua porque vamos a estar ahorrando agua y si ahorramos agua tenemos ahorros en productos químicos. Vamos a tener más agua disponible en los acuíferos. Si tenemos más agua disponible en los acuíferos, entonces la sequía pudieran ser, entonces, aunque sean cada vez más repetitivas, podrían afrontarse de una mejor forma porque tendríamos más agua para poder enfrentar la sequía. Mejoraríamos desde el punto de vista como institución, como empresario, la profesionalidad del trabajo, que hoy nosotros tenemos algunas debilidades. En ese sentido, conoceríamos mejor la red, porque a la hora de medir nosotros podemos ya entonces dirigir las acciones de mantenimiento a esos lugares donde más pérdidas hay y ayudaría a localizar las principales pérdidas que tendríamos. Así como corresponde, y esto es importante señalar, a las diferentes empresas, los trabajos en la red exterior también hay que comentar, aunque no es objetivo de esta mesa, que corresponde a la población, el tema de las pérdidas a lo interno de las viviendas. Y es algo que quizás se debiera tocar en otra porque tiene una implicación grande en lo que es el ahorro final de todo lo que venimos. Pero también interviene en la industria, la producción, de todo lo que aunque va a ser tocado después, yo quería mencionar que complementa esto, bueno, un diseño de producción nacional de metros contadores, se va a tocar aquí por los compañeros que nos acompañan y además la tarifa que se comentaba por el vicepresidente primero. Bueno, en resumen, es un proceso costoso, ya lo hemos venido comentando, todas las cosas que se necesitan financieras para poder llevarlo a cabo. Para que el metraje tenga efecto se debe realizar donde exista agua y presión. Eso también es importante. ¿No? Es importante el programa de conducción, el programa de abasto que nosotros llevamos a cabo, porque si no tenemos agua y no tenemos presión, entonces no cumple para nada montar un programa de metraje. Y por último, comentar que hasta la fecha nosotros, aunque llevamos años montando el programa de metraje, es bueno reconocer que nosotros hemos venido cometiendo errores. A veces en la calidad, en el montaje del metro contador, a veces en la selección de los lugares donde hemos estado montando los metros contadores. Son errores que conocemos, que los asumimos y que de cara al futuro nosotros estamos tratando de lidiar con ellos y no volverlos a cometer de cara a poder obtener los resultados que estamos esperando, nosotros y el país. Bueno, de esas experiencias vamos a hablar ahora con Junior. Yo les propongo hacer un breve alto y también escuchar, ver la experiencia de Varadero, otro de los lugares donde ya está el metraje puesto en función de esta política de ahorro de agua en el país. Un niño y su destino nos lanzaron al combate desde las ideas. Si Elian no tiene a su papá, no tiene a sus abuelos, no tiene su escuela, no tiene sus amigos, no tiene su maestro, ¿de dónde puede este amor inventado hacer feliz a Elian? Fidel fue semilla y aliento permanente. Nos han bloqueado y todavía estamos bloqueados. Y no han podido. Siempre planes pensados. Ya son más de 4.000 emisiones con los más diversos temas e invitados. No podían prohibirnos hablar de Cuba. No veremos a Fidel en persona físicamente, pero su lucha, su idea será para siempre, será para las futuras generaciones, será para la eternidad. Y el mejor homenaje para mí es justamente la unidad. Nunca perder esta gran lucha. Ya no es teoría, sino en práctica demostrado. Fidel, su pueblo unido, derrota al imperio norteamericano. Por eso hoy la integración ya no es un sueño, un deseo como el de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia. Año 20 de la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. El metraje del servicio de agua resulta una tarea priorizada para la empresa Aguas Varadero, a tono con la política del país de contribuir al ahorro de este recurso natural. El 100% de los usuarios, tanto en el sector estatal como residencial, tienen instalados los equipos y realizan el pago según las tarifas establecidas por el consumo de metros cúbicos. Tenemos hoy en día alrededor de 1.020, 1.030 abonados estatales, incluyendo el sector hotelero, que es el más fuerte y por el cual prácticamente existimos. Y en el sector residencial tenemos un poco más de 12.300 abonados. Estos metros contadores instalados en cada uno de los abonados ha educado a la población fundamentalmente y bueno, al sector estatal al tema del ahorro. Aguas Varadero suministra como promedio 746.000 metros cúbicos de agua en un mes a los hoteles del principal destino de sol y playa de Cuba,
lo cual implica un gasto de 1.2 metros cúbicos por habitación día. Estos niveles sitúan al sector como alto consumidor a pesar del metraje del servicio. La lectura y mantenimiento de los equipos corre a cargo del personal de la entidad matancera para garantizar así un óptimo funcionamiento. Le damos servicio a 42.500 personas aproximadamente y todas estas personas tienen como promedio de consumo mensual alrededor de 230 a 235 litros por persona en un día. Otras zonas, como la comunidad Julián Alemán, se verán beneficiadas con la instalación de metros contadores por primera vez y mejoras en las redes hidráulicas. De esta forma, los pobladores dispondrán de una mayor calidad en el servicio, a la vez que contribuyen con el ahorro tan necesario para nuestro país. Desde Matanzas, Eliana Taguas Merino, especial para la Mesa Redonda. Bueno, un poquito más alto el consumo de agua en Varadero, como se escuchaba, que en otras zonas del país. Eso es parte también de las dinámicas que implica metrar el agua, saber qué se está consumiendo, por dónde están, podríamos decir, las posibilidades de ahorrar más en cada uno de los lugares. De esas experiencias quisiera hablar ahora con Junior González Núñez, vicepresidente de los de Agua y Saneamiento. Junior, se hablaba de cosas positivas que han pasado, problemas que ustedes han tenido en toda la implementación de este metraje. ¿Cómo estamos en este minuto? ¿Cuáles han sido las experiencias que se han acumulado? ¿Cómo debe seguir hacia adelante esta extensión del metraje en el país? Sí, muy buenas noches, Randy, y todos los televidentes que nos siguen y nos acompañan en este importante tema de la noche. Nuestro OSDE, como ya se viene comentando, es el encargado de materializar y de implementar el programa de hidrometría en todo el territorio nacional, abarcando el sector estatal, dicho desde los bloques ya mencionados por el vicepresidente de producción, de servicios o presupuestado, y el sector residencial vinculado directamente al tema de los núcleos familiares, las casas como todos conocemos. El alcance de este programa es aproximadamente 1.948.539 usuarios distribuidos por todo el territorio nacional, de los cuales el 96% constituye el sector doméstico. Es decir, que se genera una alta dinámica en el tema del metrado individual a cada una de estas casas, teniendo en cuenta que como usuarios del agua están distribuidos de una manera más expansiva en todo el territorio nacional, no así con el sector estatal, que solo abarca el 4%, y concentra un poco más de 73.800 centros que de manera estatal consumen el preciado líquido. Ahora, el cierre del mes de agosto, contábamos con una cobertura de hidrometría, de medición individual de los consumos de agua en un total de 633.326 usuarios. En pantalla podemos estar viendo las gráficas, es decir, los mapas de los porcientos de cobertura por provincia, en donde se puede visualizar que existen algunos territorios que tienen un poco más de avance en el programa y otros que aún no consiguen un elevado número de usuarios metrados, siempre por el cumplimiento de las premisas que ya se explicaban anteriormente. Tiene mucho que ver también con la calidad de servicio. Según va avanzando la calidad de servicio, va avanzando el metrado. En la medida que se rehabilita, por eso voy a opinar de Río en Verde y el Oriente en Verde. Un mejor servicio de abasto de agua y por lo tanto acompaña inmediatamente una alta concentración de usuarios metrados para poder establecer los consumos y poder distribuir mejor el agua, dando una mejor calidad de servicio. ¿Cuántos núcleos familiares, cuántas viviendas más o menos están metradas ya? En este momento, del sector doméstico, contemplamos un 22,7% de cobertura que asumen un total de 574.287 núcleos familiares. Por supuesto, distribuidos, viviendas como todos conocemos, por supuesto distribuidos en todo el territorio nacional. Ahora, es importante establecer que para el cumplimiento de este programa, como bien ya se explicaba, la principal premisa es que se cuente con un servicio adecuado de abasto, a partir de que colocar un metro, realizar una inversión y derogar un gasto en la colocación de este equipo en un lugar donde el servicio no sea adecuado, pues genera mucha más polémica y malestar en la población que beneficio al interés mutuo del ahorro del agua y del cumplimiento adecuado de este servicio. Es importante también que esta colocación de metros en zonas que ya cuenten con un buen servicio tribute, como ya se ha dicho en varias ocasiones, al ahorro y a un mejor servicio en función de que esa agua ahorrada en este sector hidrométrico, pues consecuentemente va a parar a un sector hidrométrico que tiene menor posibilidad
según el deterioro y la antigüedad de las redes que ya hablaba Ricardito, y que con el ahorro de esa agua en este sector, pues se tributa a sectores que hoy son menos beneficiados y por supuesto el agua alcanza a esa población y a esos centros estatales que están dentro de ese sector hidrométrico, mejorando con ello, por supuesto, también la calidad del servicio en estos lugares. Es importante resaltar que como estadística, un núcleo, es decir, una casa cubana nuestra, en la primera lectura preventiva que se realiza una vez colocado un metro, consume aproximadamente unos 22 metros cúbicos en el mes. Estamos hablando de una casa con prácticamente 3 integrantes, 3 habitantes como promedio, y que se le realiza, por indicación también del procedimiento que se realiza en este programa, se le realiza al menos durante los 3 primeros meses una lectura que de manera informativa y preventiva se le va informando a la población cuánto es el consumo con la tarifa que correspondía al tarifado, el llamado peso, que pagamos muchos de los cubanos, y una vez metrado se le informa entonces en los primeros 3 meses, mire, usted efectúa el pago del peso según la tarifa que correspondía al servicio no metrado, pero si hubiera tenido que derogar según el consumo suyo de este mes, pues el monto sería de tanto. Y la familia hacia lo interno empieza a hacer autoajuste de los consumos de agua y inevitablemente a contribuir al ahorro de este preciado líquido, a mejorar el servicio en otros sectores hidrométricos. Esa labor preventiva y educativa que se hace con los que están metrados, de alguna manera el próximo año, como para finales de año es que comienza a ampliarse esa aplicación de la nueva tarifa a la población, ¿se va a hacer con la población? Está implementado, como decía el vicepresidente ahorita, que comencemos por el sector productivo dentro del estatal y inevitablemente vamos a conllevar al cambio de tarifa porque hoy existe todo este sector una amplia gama de centros ya metrados que se le realiza la facturación por la tarifa que está establecida. Por la vieja. Y durante los primeros 3 meses del 2020, pues entonces haremos de nuevo la lectura preventiva, informándole en qué gastos van a incurrir a partir de los consumos y la nueva tarifa que se implementará. De igual manera, en el último trimestre del año, pues acontecerá 3 meses antes con el sector doméstico, en donde a todas las casas que están metradas se le irá informando de manera preventivamente para que vayan al menos autoajustando sus consumos y regulando también su economía familiar, que todos sabemos que es muy importante. Junior, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, que se consideran como parte del sector productivo, ¿cómo sería en ese caso la medición? Esa pregunta es muy importante. Nosotros tenemos un sector cuentapropista que en su gran mayoría realiza sus actividades dentro de los núcleos, es decir, dentro de las propias casas. Nosotros, dentro de las estadísticas que hoy contemplamos al cierre del mes de agosto, un cuentapropista que está vinculado a un núcleo familiar consume aproximadamente esa vivienda 5 veces más que una vivienda metrada con consumo exclusivamente doméstico. Y para ello, en la nueva tarifa se estableció que el procedimiento contemple un pago que, como bien decía el vicepresidente primero, va a estar subsidiado hasta los 4,5 metros cúbicos por habitante per cápita al mes, con la tarifa de 25 centavos y 50 centavos el otro metro cúbico y medio, y a partir de ahí, que es lo que establece la norma cubana como consumo adecuado para una persona en el mes, pues entonces se le aplica la tarifa vinculante a la actividad que realicen como cuentapropista. Y a partir de los consumos por encima de esta norma que establece la tarifa, pues entonces se aplicará progresivamente la tarifa que corresponda, si es productivo, al sector productivo, y si es de servicio, pues a la parte vinculante del servicio. Es decir, que hay una tarifa diferenciada y que obligaría también a que los trabajadores por cuenta propia, como lo será también para los centros de producción y de servicio del país, tengan que ahorrar para poder enfrentar, o sea, si no quieren tener gastos excesivos por el consumo de agua, tendrían que ahorrar. Es justo si el consumo de agua está vinculado directamente a una actividad productiva que le brinda una retroalimentación de un beneficio económico, pues que se pague lo justo por el consumo de esta agua que ya se ha explicado tantas veces el alto costo que implica ponerla de manera local en cada una de las viviendas nuestras. Bueno, este programa, hasta el momento, usted me preguntaba cuáles son los principales retos a los que nos hemos enfrentado. Es muy importante decir que el principal problema que hasta hoy hemos tenido en los casi 20 años de aplicación de este programa
es que tenemos una gama muy alta de diferentes equipos de medición, a partir de que los créditos por los cuales se han ido adquiriendo han sido concertados en diferentes países del mundo, con diferentes modelos de equipo, con diferentes medidas, y que implica un alto costo hoy de reposición, de reparación, de adquisición de algunos aditamentos específicos para su puesta en correcto funcionamiento y su puesta en marcha, una vez que ya después de los primeros 5 años de medición del agua empiezan a presentar ciertas determinadas dificultades en su lectura. Es por ello que el principal reto fue puesto en manos de la industria nacional cubana para tratar de que con la sustitución de la importación de estos equipamientos pues nos brindaran a nosotros este equipamiento de producción nacional con unas altas prestaciones y que nos permita a nosotros ir homogeneizando la gama de metros contadores que en su mayoría se le coloca a la población y a futuro nos permita realizar menores costos en el mantenimiento y la reposición. Bueno, esa es una experiencia sin duda importante para contar, porque tiene mucho que ver con esa posibilidad de seguir sustituyendo importaciones, de potenciar la industria nacional, y por eso la mesa redonda fue hasta la empresa militar industrial Yuri Gagarin, donde se producen los metrocontadores para el agua cubanos. Medir es el primer paso para ahorrar y controlar el agua. Por ello, la producción de metros contadores constituye piedra angular en el adecuado y real balance del líquido. En la planta de fabricación, montaje y verificación de metros contadores de la empresa Yuri Gagarin se han realizado desde junio más de 8.000 de estos instrumentos de medición. Esto constituye un ahorro importante al país, ya que sustituye importaciones, logra los encadenamientos productivos entre las empresas y la integración de la producción nacional de componentes, de partes y piezas para la producción nacional. En cada metro contador hay un ahorro aproximadamente de un 30% del valor de la importación de un metro importado, lo que es un beneficio sustancial para la economía del país, así como permite la independencia tecnológica del país. En aras de garantizar la cobertura hidrométrica en el país, en esta planta de fabricación se realizan minuciosos procesos de montaje y verificación de metros contadores que aseguran la futura calidad de los equipos. En cooperación con la empresa Che Guevara de Santa Clara, que produce la parte de plástico, o sea, lo que es a partir de los polímeros que se utilizan para esto, que es el polipropileno reforzado con un 30% de fibra de vidrio, se producen las piezas y los componentes, se traen para la Yuri Gagarin y aquí es donde se hace el ensamblaje y el montaje de los metros contadores. No deben de tener error para una vez que se le pone a la población, este metro esté en plena capacidad para que la población pueda usarlo. Este banco tiene la capacidad de 80, ¿por qué? Porque se hacen 10 metros contadores en 1 hora. La prueba lo requiere porque es con un cronómetro, hay que hacerle las 3 pruebas para que el contador tenga bien el error. Después que nosotros terminamos la prueba de los metros contadores y ellos están bien, se proceden a sellarse. Este sellado es un sello que nos mandó la Oficina de Normalización Nacional, se le pone el sello para que no haya ningún problema de que se vaya a violar el sello, se vaya a violar el metro, se le vaya a hacer algo que sea ilegal, ¿entiende?, para su explotación en la calle. En la actualidad, poco más de un 20% del sector residencial posee metros contadores. Por ello, esta planta de fabricación prevé producir 250.000 de estos equipos que contribuirá con la necesaria política de ahorro en el país. El camarógrafo José Tuñón y Aymara Vigil para la Mesa Redonda. Bueno, un reto para la empresa Yuri Gagarin. Su ingeniero principal, el compañero Ramón Ramírez, está aquí con nosotros. Estaba en el material y ahora está aquí con nosotros sentado en la mesa redonda. Ramón, ¿qué significó esta experiencia para la Yuri Gagarin? ¿Cómo fue el reto de plantearse hacer un metro contador que ustedes jamás habían hecho en la empresa? ¿Y cómo ha sido la experiencia hasta hoy? Correcto, gracias Randy. Buenas noches para ti, para los televidentes y los radio oyentes. Bueno, nosotros, imagínate, no conocíamos la actividad. Queremos sí significar que esto es un proyecto que nace con el Instituto de Recursos Hidráulicos y para la producción nacional de un metro contador se convoca a nuestra organización, a la Unión de la Industria Militar, para la realización de este proyecto. Y bueno, salen la empresa Che Guevara y la Yuri Gagarin como los principales gestores en la organización por su capacidad, en la Che Guevara con el tema de los polímeros y los plásticos y nosotros con la capacidad que tenemos modestamente en el desarrollo hidráulico y
y la situación con la metrología. Aprobado en el país el proyecto, bueno, en el 2017 ya comenzamos el proceso inversionista hasta la puesta en marcha en junio de este año, en el cual ya tenemos las primeras entregas realizadas, hay más de 8.000 metros contadores. Ya veíamos en Varadero que estaban poniendo exactamente, los metros estábamos ustedes, ¿no? comentando de que es el metro nuestro, y bueno, estamos previendo que en el 2020 continúen un poco estas inversiones. Bueno, las principales premisas o pilares que nosotros tenemos en la industria con respecto a la fabricación del metro contador es lograr la integración, la cooperación, el encadenamiento productivo, el aprovechamiento de las capacidades instaladas y el ahorro y la sustitución de importaciones. Esos pilares fueron los que se tuvieron en cuenta a la hora de la realización del proyecto y que se han ido cumpliendo y en aras del tiempo no quiero profundizar. Usted decía en el material que ha logrado que valga 30% menos que lo que costaría uno importado. Incluso hay posibilidades de seguir bajando ese como costo. no, porque hay que continuar integrando la producción nacional. Ese es un metro que tiene la posibilidad que la industria puede asimilar varias partes. O sea, al final nosotros tenemos que lograr integrar lo más posible, quedarnos quizás en la parte ya más científica del metro y continuar desarrollando todos los otros componentes que la industria tiene posibilidades de Ese que ustedes están haciendo, sobre todo, es más favorable para la medición en las viviendas. Correcto. Se pudiera ir a una etapa también en que se produzcan metros contadores, incluso para la industria, para los servicios. Podría ser, pero lo más importante ahora es el sector residencial, que como ustedes plantearon los compañeros aquí, es el mayor consumidor, lo que más demandan en este momento. Bueno, el metro contador tiene varias características. Bueno, es un metro contador de agua fría, chorro múltiple, eso es que mide distintos tipos de caudales, cumple con las normas internacionales que están establecidas, con la norma nacional cubana que salió en este año prácticamente aprobada. Es un medidor que tiene un alto componente científico, técnico y tecnológico, es de primer nivel. Tiene una seguridad tremenda, tanto para el trabajo como para el usuario final, con el tema de la no violabilidad del metro, porque es difícil poder manipularlo. Además, lo componen también un kit de montaje, un sello de seguridad, la arquete, y está fabricado con materiales aptos para el consumo humano. Lo tenemos aquí atrás, estudio, lo pueden ver ahí, si pueden pasarlo un momentico. Bueno, para la fabricación del medidor se montó una línea de producción que de manera simplificada, bueno, se reseccionan las materias primas, preparación de la producción, inyección de las partes del material compuesto y la elaboración del caucho, control de calidad, ensamble del metro contador, comprobación y verificación del medidor, arme del conjunto, comprobación final, embalaje y entrega al cliente. Aquí es importante que nosotros tenemos que señalar el tema del aseguramiento de la calidad. La calidad es lo principal. Este metro reúne todos los requisitos, cumple con las normas internacionales y es un metro que está asegurado para su uso directamente con la población, que es la que al final va. Lo más importante aquí es la calidad humana del personal que trabaja con nosotros, que está comprometido en el cumplimiento de las tareas asignadas para hacer. Sí quiero hacer una referencia a los niveles de producción. Tenemos que garantizar este año tratar de llegar entre 30.000 y 40.000 metros a partir de que comenzamos en el mes de julio y como en el año que viene pasar de 150.000 a 200.000 para después ya el reto que tenemos de lograr en el 2025, como han planteado los compañeros aquí, de cubrir el sector residencial. Pero lo que se convirtió en un reto, en una solicitud que se le hizo a la industria militar cubana, se ha convertido en una oportunidad para la Yuri Gagarin. Ha desarrollado la ciencia del metro contador, ya es de producción nacional, ya logramos sustituir importaciones y quién sabe, un día a lo mejor será una posibilidad de exportación. Hoy tenemos también, hasta el 38,46% ya de producción nacional en el componente del metro. Hay que seguir con eso. Bueno, pues felicidades a los compañeros de la Yuri Gagarin, a la industria militar en su conjunto, por ese aporte que alguna vez aquí también mostramos en la mesa redonda de cómo desde la producción para la defensa también se hacen importantes aportes a la economía del país. Así que el año que viene será importante en todo el desarrollo de este proceso de la hidrometría en el país, un paso de avance también en la preservación de un recurso tan importante como lo es el agua. El ahorro sigue siendo una de las principales fuerzas, uno de los principales recursos que tiene el país para hacer avanzar su economía. Les agradezco muchísimo a ustedes habernos acompañado en esta mesa redonda. Amplio resumen mañana en Cuba Debate. Si tiene
criterios, opiniones, también las puede dar y tendrá la respuesta de los compañeros del Instituto de Recursos Hidráulicos, así que los invito a que nos acompañen y estaremos también de nuevo aquí en una mesa redonda. Me despido con las imágenes del día. 5 años se están cumpliendo hoy de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa en México. Hoy el presidente de ese país ha pedido nuevas investigaciones sobre ese crimen. Muy buenas noches.